Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 7. Varias reminiscencias. Reminiscencias igual a recuerdos. En un día determinado durante la última parte de enero, Kusanagi Godou hizo una visita a la zona 3 en el barrio de Chiyoda. Su destino era la residencia Sayanomiya. Esta mansión, que pertenecía a la familia Sayanomiya, era también un centro importante para el comité de compilación de historia. Sin embargo, su líder no estaba en casa hoy. En su lugar, Godou y 2 miembros de su círculo se encontraban actualmente en el estudio de la mansión. ¿Estás yendo de nuevo, Seisuin? Sí. No es bueno estar fuera de casa por mucho tiempo. Es mejor presentarse en la escuela de vez en cuando. En lugar de una vez en mucho tiempo, la escuela es un lugar donde se debe ir todos los días. Amakasu se encogió de hombros en respuesta ante la respuesta alegre de Seisui Nena. Lo más importante de la vida de la Hime Miko se suponía normalmente que estaba centrada en torno a la ciudad de Chichibu de la prefectura de Saitama. Después de visitar Okutama por ciertas razones ayer, había pasado la noche en Tokio y estaba a punto de volver a casa. Como agente especial del Comité de Compilación de Historia, Amakasu Toma era el responsable de la conducción de su espalda. Godou tenía la intención de tener una charla informal antes de irse a casa, pero su intercambio con Amakasu lo impulsó a pensar en algo por casualidad. Quizás es algo que solo se me ocurrió ahora. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿A qué preparatoria vas en primer lugar, Seisuin? Seisuin Nena siempre llevaba un uniforme desconocido. Godou había oído que era el uniforme de su escuela secundaria. Sin embargo, Ena dejó regularmente la civilización porque necesitaba purificar su cuerpo y mente con frecuencia, en las montañas. Naturalmente, ella no podía asistir a la escuela todos los días. Esto era básicamente el tipo de actitud: voy a ir a la escuela cada vez que tengo tiempo, que los estudiantes de secundaria no deberían tener. Godou había oído que la escuela seguía una política de tolerancia hacia este tipo de asistencia extravagante en el miedo de la abrumadora influencia ejercida por la familia Seisuin. La familia de Ena era una casa de prestigio en los círculos japoneses de hechicería, una familia con una tradición militar que contaba con generales de los estados combatientes entre sus antepasados. La brillante y alegre Hime Miko era en realidad una muy protegida, última Yamato Nadeshiko. Es una escuela muy pequeña en las montañas de Gunma. Chichibu se encuentra dentro de los límites de la prefectura de Saitama. Incluso si conduces a toda velocidad, te tardas 1 hora en llegar a la ciudad más cercana. Así que los estudiantes realmente son capaces de asistir a la escuela adecuadamente en ese tipo de lugar. Godou le hizo a Ena otra pregunta mientras ella se rió. Supongo que no habrá transporte como trenes, por supuesto. ¿Hay autobuses escolares allí? No, nada de eso en absoluto. La gente de la ciudad, básicamente, llega a la escuela a pie o en bicicleta. Los que tengan suficiente de eso pasarían a los dormitorios en las montañas. Pero Ena fue básicamente llevada por coche la mayor parte del tiempo. Bueno, la mayoría de los estudiantes eligen vivir en los dormitorios. Amakasu murmuró con una expresión ligeramente amarga. A pesar de que es llamada cerca de la ciudad, es básicamente un pueblo rural en las montañas después de todo. No tiene ni siquiera una tienda de conveniencia. Aparte de la pequeña tienda de comestibles que la abuela lleva, no hay otras tiendas. Sellando a los estudiantes de secundaria lejos en las montañas durante 3 años, justo cuando estén fácilmente atraídos a divertirse, todo esto se hace para aislarlos de todo el entretenimiento para que puedan concentrarse en sus estudios. Esa escuela es, literalmente, como una boca del tigre. Ajaja. Hablando de eso, Amakasu-san también se graduó de ese tipo de escuela, ¿verdad? Godou estaba bastante sorprendido por esta pieza inesperada de nueva información. Amakasu-san, ¿también estudiaste en ese tipo de escuela loca en la profundidad de la montaña? Sí. Era una escuela privada financiada por el Comité de Compilación de Historia. La escuela fue establecida para aceptar a los miembros de las familias Seisuin, Sayanomiya, Renhou y Kyutsuka o adultos jóvenes con ciertas habilidades de artes mágicas o marciales, lo que permitía que se convirtieran en agentes o personal del comité después de graduarse. Básicamente, es similar a la secundaria Ararwe o la Academia Nacional de Defensa de Japón. Algo por el estilo. Sin embargo, la situación actual de la escuela es más como. En marcado contraste con la feliz sonrisa de Ena, Amakasu siguió haciendo una expresión amarga. Saber de la escuela Nakano. Creo que es una escuela que se usó especialmente durante la guerra para entrenar a espías, ¿verdad? Creo que no tengo que preguntar si no es un templo Shaolin. Por supuesto. ¿Qué hay del monte Kouya? Eso me recuerda a cosas que aparecen en los mangas. No sé mucho los detalles. Oh, bueno,
Más o menos un tercio de esa zona se compone de instalaciones educativas similares. La explicación de Amakasu parecía tener sentido, pero todavía era incomprensible. Debido a que es básicamente un lugar donde se capacita a los subordinados para organizaciones relacionadas, la tradición era que solo las 4 familias diferentes y Himemiko se inscribirían. Pero hoy en día, es completamente diferente. Ajaja, así, por eso. A pesar de la mirada sutilmente crítica procedente del agente especial que se llamaba a sí mismo un subordinado, Ena continuó hablando alegremente, completamente imperturbable. Los diversos estudios de la Himemiko es en escuelas denominadas de prestigio, por lo que es bastante difícil de solicitar que se ajusten a los requerimientos de asistencia. Pero a lo largo de las montañas, es mucho menos problemático, todo lo que se necesita es que la abuela pida un favor. Como hija de la clase alta, ¿por qué no solo asistes a la academia de chicas Lilian correctamente? Amakasu gimió lastimeramente como un miembro de bajo orden de puntuación de la organización. Como de costumbre, Ena hizo caso omiso de estas palabras y cambió de tema al ir, bien, por cierto. Hablando de asistencia, ¿no te has presentado en la asociación de esgrima últimamente, Amakasu-san? Los chicos de allí lo dijeron, pidiéndole a Ena para que te arrastre hasta allí por la fuerza esta vez. Esas son algunas palabras bastante repentinas y extravagantes. Asociación de esgrima. Es una asociación dedicada al entrenamiento de artes marciales para los miembros del Comité de Compilación de Historia en la región de la capital, así como oficiales de la policía y JSDF que tienen contacto con esa zona. Es como un club o algo así. Ena siempre se asegura de asistir al visitar Tokio cada vez. Ena le explicó a Godou, quien fue confundido por un término desconocido. Esa zona significaban las personas que trataban con frecuencia con cosas como la magia y los dioses. Por favor, no hables de ese tipo de reunión peligrosa como si describieras un club extra, ¿de acuerdo? Amakasu suspiró mientras refunfuñaba. Esa reunión se lleva a cabo en una sala de entrenamiento con espadas de bambú que están decoradas súper a la moda con puntas de tono negro. Ese límite es realmente demasiado alto para un hombre débil y cultural como yo. ¿Por qué de tono negro? El frente de ese tipo de espada de bambú está equipada con una hoja hecha de piel de tiburón duro. Si eres golpeado por un empuje, apuñala directamente en el cuerpo. Una espada de bambú. Sí. A pesar de ser una espada de bambú, puede perforar el cuerpo humano. El color de tono negro viene de las manchas que fueron dejadas de la sangre seca. Así que no usan cosas como equipo de protección. A pesar de que lo que llevas no ofrece una protección completa para el cuerpo. Es especialmente peligroso el movimiento especial que ataca la mandíbula inferior al mismo tiempo que ofrece una puñalada fatal por la garganta. Además, incluso con espadas de bambú, golpes infligidos a los equipos de protección pueden todavía fracturar cráneos y romper tímpanos. Godou podría imaginar fácilmente escenas trágicas solo de estas breves descripciones. Sin embargo, incluso como una niña que con frecuencia había participado en estos encuentros, Ena se mantuvo alegre como siempre. Bueno, eso es básicamente lo que se supone es llamado hacer kendo. No solo se limita a atacarse unos a otros con espadas de bambú, sino que también usa llaves de piernas, patadas y golpes al cuerpo. Las armas como las naginata también se utilizan a veces. Al menos yo nunca he oído hablar de ese tipo de kendo. Se remonta a antes de la guerra. De alguna manera, se mezcló junto con Jujutsu. Es un producto de la crueldad durante los periodos Meiji, Taisho y Soba tempranos en que el derramamiento de sangre y el castigo físico se podían reír como si fueran chistes. Al explicar, Amakasu hizo otra expresión amarga. Después de la guerra y la derrota de Japón, bajo las órdenes de la sede central general, artes marciales japonesas excesivamente peligrosas fueron sustancialmente reducidas. Sin embargo, el Comité de Compilación de Historia en ese entonces tenía varias docenas de expertos en la materia como instructores de artes marciales. Así que aquellas personas fundaron la asociación que Seisuin menciona. Sí. Creo que es el núcleo formado por maestros pertenecientes originalmente bajo el Departamento de Policía Metropolitana. ¿Sabías? Forzados a desarmarse por la prohibición de la restauración Meiji en espadas, la mayoría de los espadachines consumados se convirtieron en agentes de policía. Eso no es por el bien de la utilización de espadas en la batalla, ¿verdad? Probablemente algo similar para proveer entrenamiento de artes marciales a los oficiales de policía en todo el país. En aquel entonces, los espadachines que actuaban como instructores eran conocidos como Hekken Sewakakari. Porque no eran capaces de hacer una vida en otro lugar, la rivalidad entre las escuelas de espada Hikisin Kageryu y Okusin y Turyu finalmente fueron retiradas en la contratación de talentos. Godou se quedó con los ojos abiertos ante la respuesta de la historia profunda que Amakasu sacó desde su amplio conocimiento. Al final, más espíritu excesivo y técnicas que datan de antes de la guerra fueron heredadas directamente y pasaron por la Asociación de Esgrima de Guerra. Me gustaría que pudieran ser consideradas para las personas que se ven obligadas a participar. ¿Cómo debo decir esto? Mis condolencias. No te preocupes, no hay ningún problema. Además, Amakasu-san es realmente muy fuerte. Por favor, no resumas las cosas de tal manera descuidada.
Más del 60% de los participantes en la asociación son mucho más fuertes que yo. No se puede decir que no haya problemas en absoluto. Godou todavía sentía que podía entender por qué Amakasu no quería participar en la asociación de esgrima. Por otra parte, se acordó de algo. En la fiesta de jardín en la parte final del año pasado, hubo un grupo de personas conocedoras de ENA y parecían artistas marciales. Sin duda, debían ser miembros de esta asociación de esgrima. Dejando a Seisuin a un lado, nunca pensé que Amakasu-san pasaría por el mismo tipo de pruebas. Godou murmuró con una emoción sentida. La vida es dura de seguro para los estudiantes que estudian en las escuelas en las montañas profundas. Oh, bueno, es bastante fácil de tratar una vez que estás acostumbrado a ello. Hablando de eso, Amakasu-san, eras un estudiante de secundaria cuando te reuniste por primera vez con Kaoru-san. Aproximadamente en ese momento. Recuerdo que me acababa de graduar de ese lugar y convertirme en un estudiante de la Universidad de Tokio. Bueno, en cualquier caso, mi vida dio un espectacular revés desde que me encontré con ella. Amakasu se encogió de hombros y respondió la observación adicional de Ena. De vuelta en mi época de estudiante, mi sueño era conseguir un trabajo bien pagado que implicara poco trabajo de mi parte. No se puede llamar ese tipo de plan un sueño. Sin embargo, puedo entenderlo de diversas maneras. Como era de esperar, para alguien como Amakasu-san que trabaja en este tipo de ocupación especial, hay una experiencia que difiere de una persona ordinaria, punto. Todo el mundo tenía un pasado. En respuesta a los murmullos de reacción sincera de Godou, Amakasu comenzó a hacer una expresión irónica por alguna razón. Para que tú puedas hacer tal comentario, Kusanagi-san, no deberías tener un pasado aún más colorido en tu lugar. ¿De qué estás hablando? Mi pasado es extremadamente común, el de un chico de primaria y secundaria que se puede encontrar en cualquier lugar en la calle. Nunca he ido a través de cualquier entrenamiento como Erika, Seisuin o las otras. Desde la infancia, Ena y las chicas habían recibido una educación de élite en las artes mágicas y marciales. Godou manifestó su posición como representante de la gente común que no llevaba tal infancia inusual. Claro. Sin embargo, hay algo que ha molestado a Ena ya por un tiempo. Ena de repente interrumpió. A pesar de que su majestad se llama constantemente a sí mismo común, Ena siente que ya se acostumbró a luchar desde muy temprano. Piense en ello. Cuando su majestad luchó primero con Beretragna, se mantuvo exponiéndose al peligro, y por último, su majestad increíblemente enfrentó al dios de la victoria en un duelo. Quizás su majestad ya se había vuelto bueno en la lucha hace mucho tiempo. Desde el primer momento, Ena sintió que no se le podía subestimar incluso ignorando el asunto de Campione. ¿Qué estás diciendo, Seisuin? Siempre he sido un pacifista desde hace mucho tiempo. Por supuesto, Godou expresó al instante su denegación. O mejor dicho, omitió la redacción precisa, porque se trataba de asuntos que no deseaba tocar. Kusanagi Godou. Altura, 180 centímetros. Gran psíquico desde hace mucho tiempo. Para los grados intermedios, ya era un jugador de béisbol relativamente famoso y llamado a menudo el cuarto bateador que tenía la llave de la victoria. Incluso ahora, todavía seguía confiando en su visión dinámica que le permitía realizar un seguimiento de bolas rápidas. Definitivamente no todo musculoso, pero las partes adecuadas de su cuerpo, como la espalda y los brazos, estaban entrenados bastante bien. A través de la experiencia, Godou había llegado a saber cómo podía hacer un uso efectivo de estas características físicas en ciertas situaciones, incluyendo los casos más lamentables. En efecto, por ejemplo, durante sus días de escuela intermedia, hubo un momento en que su equipo de béisbol fue en una excursión a un campo de entrenamiento. Su más bien ingenuo amigo de mucho tiempo, Miura, el lanzador talentoso, se había metido en un conflicto con delincuentes locales. En estas condiciones, traer de vuelta al campamento a Miura por todos los medios necesarios se convirtió en la misión de Godou. En primer lugar, tenía que aplicar la fuerza apropiada para calmar la rabia de Miura. Entonces, con el fin de escapar de los delincuentes locales cuya ira quedaba insatisfecha, una ligera cantidad de contragolpe era necesario según lo dictado por las circunstancias. Para evitar dejar atrás los problemas pendientes, también tenía que tener cuidado en ocultar su propia identidad. Godou continuó en su intento de vagar por su laberinto de recuerdos. Se dio cuenta de que había hecho un buen número de incidentes similares. Godou tosió secamente una vez. Bueno, por lo que es eso. También hay momentos en los que poner temporalmente a un lado el pacifismo, pero para que abandones voluntariamente el pacifismo de forma proactiva, no creo que posiblemente pudiera suceder. Aquí estamos otra vez. Está claro que nunca hay una pizca de vacilación siempre que se presenta una emergencia. Dejemos de lado la veracidad de eso, por ahora. Ena rió como de costumbre, mientras Amakasu sonrió como si estuviera a punto de decir: esto es conocido de todo tipo de investigaciones. Por lo que he oído, Kusanagi-san era un jugador de béisbol bastante famoso. Como ser elegido para representar a Japón y en dirección a competir en el exterior en Taiwán. Yo no estaba representando a Japón, sino a regiones como Tokio o Kanto.
Debido a que Godot estaba perfectamente cómodo con esta parte de su pasado, contó con fluidez. Los miembros fueron seleccionados de las ligas de béisbol de secundaria para formar el equipo de Kyushu, al equipo de Hokkaido, al equipo de Tohoku, etc., para participar en un torneo internacional. Aunque en serio, supongo que representar a Japón no era totalmente una ilusión. Debido a recordar estos logros insignificantes, Godot sonrió irónicamente mientras hablaba. De hecho, un equipo se había reunido para representar a Japón en el torneo sub-15 del Mundial de Béisbol. Sin embargo, Japón renunció a participar debido a la inestabilidad política en el país anfitrión. Había demasiados recuerdos nostálgicos. Tal vez yo era más talentoso que la persona promedio, pero en mis días de béisbol, realmente era solo un jugador común que se podía encontrar en cualquier lugar. Por favor, no traigas las cosas extrañas. Estás preguntando por Godot en sus días de béisbol. En respuesta a la pregunta de Liliana, Tokunaga Asuka hizo y entró en una profunda reflexión. La ubicación actual era el café a lo largo de la calle Ongo donde vivía Kusanagi Godot. Al verla sentada en una mesa al aire libre, Liliana invitó a Asuka a unírsele. Asuka pasó a estar tomando un café mientras miraba por una revista. Esta era una revista de deportes en general centrada en entrevistas de los atletas. Debido a que la cubierta contaba con un jugador de béisbol, Liliana de repente planteó la pregunta. ¿Qué tipo de jugador fue Kusanagi Godot que compitió en este deporte en el pasado? Precisamente porque es él, naturalmente, no se le puede llamar un jugador común. Ponerlo de esa manera es sin duda correcto. Bueno, yo realmente no sé mucho acerca de los aspectos técnicos, pero muy claramente, definitivamente no emitía una impresión un joven de béisbol que se puede encontrar en cualquier lugar, de seguro. Sentada frente a frente con Liliana, Asuka habló con una expresión de aburrimiento. Básicamente esto. Es como el tipo de villano que se encuentra en un manga de béisbol. ¿Por qué dices eso? A pesar que claramente era capaz de ganar reconocimiento a través de solo la capacidad, desprendía una impresión con una carencia fatal de apertura. Aunque Godot no era más que un estudiante medio, ya dominaba cómo jugar béisbol con su inteligencia, tales como tentar al equipo contrario a apuntar con el fin de crear aberturas, entonces, utilizando esas aberturas para mantenerlos bajo control, al derrotarlos por completo y batear la alineación del enemigo. Kusanagi Godot era a la vez el cuarto bateador, así como el receptor que actuaba como creador de juego del equipo. Con un tono de voz de complicidad, Asuka le dijo a Liliana acerca de sus excelentes habilidades. A juzgar por su gusto por los compartimientos de los deportes, Asuka entendía el béisbol más que las chicas de la escuela secundaria promedio. Luego fueron los momentos en los que uno a uno coincidía en contra de su rival, Miura-kun el lanzador. Aunque Godot siempre dio en su primer y segunda vez el bate, él nunca dejaría de empezar a hacer espectaculares éxitos en la tercera vez, más o menos. Me hace sentir que sus consideraciones utilizaban todo el partido para derrotar a su oponente en vez de tiempos individuales al bate. Compitió contra el oponente mediante el uso de inteligencia además del cuerpo. De hecho, esta era una anécdota muy interesante muy en el estilo de Kusanagi Godot. Asuka continuó. Ese tipo no coloca gran parte de actuación en el comienzo de un partido cuando no hay corredores en base. Pero cada vez que llega la oportunidad, daría un buen golpe para acumular los puntos. Y luego estaba el hábito de ser extrañamente capaz de manipular a los lanzadores. Ahora que lo mencionas, de hecho, parece ser. Con Erika Blandelli primero de todo, junto con Seisui Nena y Lu Jingwa. De pie al lado del joven campeone, estaban todos estos genios con personalidades sin freno. La capacidad de Kusanagi Godot para dirigir y hacer que siguieran las instrucciones podría muy bien ser descrita como su habilidad oculta. Recordando esto, Liliana asintió vigorosamente. Precisamente porque era ese tipo de jugador, era ampliamente conocido e incluso seleccionado para representar a Tokio y Kanto. Sin embargo, el propio Godot simplemente dijo, la gente como yo es un centavo en una docena, ¿verdad? Sé que es un hecho frecuente, pero sus autorretratos nunca han sido fiables en absoluto. Murmurando algo indignada, Tokunaga Asuka concluyó sus reminiscencias.